Listo, ahí estamos grabando. Entonces, hoy empezamos a hablar de los estados financieros y análisis de razones financieras. Pues son consideradas herramientas financieras. Entonces, eh, fíjense pues que si vamos de atrás para adelante, la clase anterior lo que estuvimos trabajando fue el valor del dinero en el tiempo, y esta clase pues vamos a estar un poco más enfocados en el flujo efectivo y la planeación financiera, como en los estados financieros y análisis de razones financieras. Entonces, los principales pues interesados en recibir la información son los dueños, los accionistas. ¿Cómo, cómo, aparte de ellos, quiénes más son usuarios de la información financiera? Entonces, pues en primer lugar hablábamos de los dueños. Ellos utilizan la información para evaluar si el riesgo se está viendo compensado con rentabilidad. No necesariamente los que gerencian la empresa tienen que ser los dueños, ¿sí? Entonces, pues en caso que no lo sean, también un usuario es la parte de la administración. Utilizan la información para evaluar, planear y controlar, ¿sí? Y todo esto con el fin de tomar decisiones acertadas. También hay organismos que regulan, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, eh, la DIAN, ¿sí? Ellos utilizan la información para regular las actividades financieras, proteger los intereses de los accionistas y fomentar el interés público. O está también la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo. Y finalmente están los acreedores, los que le prestan plata a la empresa. Ellos utilizan la información para evaluar el riesgo crediticio que están asumiendo. Esa regulación financiera y contable, pues digamos que también se da a través de las siguientes normas, principios o instituciones, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el GAAP, son los principios de contabilidad generalmente aceptados, y esto pues se regula a través de un consejo de estándares de contabilidad financiera. Está la SEC, la Comisión de Valores y Bolsa. Hay que generar un informe anual para los accionistas. También, a propósito de esos escándalos de las grandes corporaciones por allá hacia el 2000, posteriormente salió la ley de dos congresistas norteamericanos, de Sarbanes y de Oxley, y es promulgada para eliminar los innumerables problemas de revelación de información y conflictos de intereses de las corporaciones. Y pues también han oído ustedes desde hace unos años hablar de las normas internacionales de información financiera. ¿Cuáles son los cuatro estados financieros clave? ¿Sí? Está el estado de pérdidas y ganancias, está el balance general, está el estado de flujos de efectivo, tal vez esos los tres más conocidos, pero también está el estado de patrimonio de los accionistas. Entonces, para los accionistas, ¿qué hay? Un informe anual que, digamos, se hace pues para aquellas corporaciones que cotizan en bolsa, ¿sí? Que son públicas, y en donde se aprecia pues toda la actividad financiera del año que acabó de terminar. Entonces, los accionistas, eh, pues básicamente a través de este documento, lo que hacen es entender un poco lo más relevante del año que acaba de transcurrir, y es el primer elemento pues del informe de los accionistas. Estamos hablando del estado de pérdidas y ganancias, también llamado como el PIG o el estado de resultados. Proporciona un resumen financiero de los resultados de operación de la empresa durante un periodo específico. Se me da la dimensión de utilidad. Aquí tenemos pues un ejemplo en donde eh, tenemos la comparación con los resultados de 2 años. En la primera parte de la estructura, ¿sí? Que va desde ingreso
hasta la parte de total gastos operativos o pues utilidad operativa, es lo que se considera la estructura operativa, es la capacidad de producir y vender bienes y servicios de la empresa. Luego, después de esa utilidad operativa y hasta la utilidad neta después de impuestos, lo que tenemos es la estructura financiera. Ahí tenemos las obligaciones con los terceros y su efecto sobre las utilidades. Y por último, pues tenemos una información del dividendo por acción, que es el monto efectivo en dólares distribuido durante el periodo de cada acción común en circulación. Entonces, esa es la estructura pues de un estado de pérdidas y ganancias. Eso también lo podemos trasladar a las finanzas personales, ¿no? Hay gente pues que es muy organizada y lleva sus, su relación de cuáles han sido sus ingresos del año, ¿sí? Y le quita todos los gastos pues que ha tenido en los diferentes rubros pues que componen la vida de un hogar, de una persona. Entonces eso te da esa diferencia entre los ingresos y los gastos, pues si es positiva, nos da un superávit, ¿sí? O si es negativa, pues nos da un déficit. Luego viene el balance general. Este estado resume la situación financiera de una empresa en un momento específico y pues ilustra la ecuación básica de la contabilidad, que es tener unos activos y esos activos que la empresa posee, pues pueden ser líquidos, ¿sí? O fácilmente convertibles a liquidez, es decir, menos de un año, o pueden ser activos pues de largo plazo. Y esa igualdad contable lo que hace es equiparar esos activos con los orígenes de los fondos de donde provienen. Esos activos se pudieron haber adquirido a través de pasivos, ¿sí? A través de deuda, por ejemplo, que también puede ser deuda de corto plazo o deuda a largo plazo. Y el otro origen del fondo para los activos, pues pudo haber sido plata que pusieron los dueños. ¿Listo? Y entonces, pues acá tenemos un ejemplo de un balance general donde están esos activos que van desde los más líquidos como el efectivo, ¿sí? Y aquí pues se va aumentando hacia los menos líquidos. Por el lado de la otra igualdad tenemos los pasivos y el patrimonio. ¿Listo? Y tenemos pues toda una serie de definiciones, ¿sí? eh, de qué pues es cada uno de los rubros. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los valores negociables, que son inversiones de corto plazo. Tenemos cuentas por cobrar, que es lo que nos deben nuestros clientes, el tema de los inventarios, pueden ser los insumos o el producto terminado que está almacenado. Tenemos los activos fijos, pues que se utilizan para el proceso productivo. Estos pueden ser netos cuando le quitamos el efecto de la depreciación acumulada. Recordemos, pues es como un gasto contable por usar los equipos. Tenemos las cuentas por pagar, que es lo que le debemos a nuestros proveedores. Deudas acumuladas a bancos, por ejemplo, o a nuestros tenedores de bonos. Si cotizamos en bolsa, pues hay un rubro de acciones preferentes o acciones comunes. Capital pagado en exceso del valor a la par, monto por arriba del valor a la par recibido a partir de la venta original de las acciones comunes y las ganancias retenidas, total acumulado de todas las ganancias netas de dividendos que se han retenido y reinvertido en la empresa desde sus inicios. Y esto también uno lo puede tener a nivel de finanzas personales, ¿no? Su relación de activos y tener acá relacionadas sus deudas con, digamos, su patrimonio. Esto ya se asemeja un poco a lo que es una declaración de renta, ¿sí? Cuando uno paga impuestos por ser persona natural,
es similar. El estado de ganancias retenidas es una forma abreviada del estado de patrimonio de los accionistas. Reconcilia el ingreso neto ganado durante un año específico y cualquier dividendo pagado en efectivo con el cambio entre las ganancias retenidas entre el inicio y el fin de este año. Y el estado del patrimonio de los accionistas muestra todas las transacciones de las cuentas patrimoniales que ocurren durante un año específico. Entonces, este es un ejemplo de este estado financiero que es de los cuatro el menos común, el de las ganancias retenidas. Entonces, ¿qué tenemos aquí como ejemplo? Un saldo inicial de ganancias retenidas. Se le adiciona la utilidad que dio la empresa después de haber pagado sus impuestos y se le resta lo que pagó en dividendos a lo largo de ese año. ¿Sí? Estos dividendos pues, pueden ser relacionados con las acciones preferentes o con las acciones comunes, y lo que queda pues es ya el saldo final de las ganancias retenidas. Entonces, en este caso hay un incremento neto de $123,000, es decir, $231,000 de utilidad neta después de impuestos menos $108,000 de dividendos durante el 2012. Este sí es más conocido para todos, que es el flujo efectivo. Este es un resumen de los flujos de efectivo operativos, de inversión y financieros de la empresa, y los reconcilia con los cambios en el efectivo y los valores negociables de la empresa durante el periodo. El objetivo del flujo efectivo es determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Si el estado de pérdidas y ganancias daba la dimensión de utilidad, este nos da la dimensión como de una cuenta bancaria, ¿no? De la billetera, y es cuánta plata hay en los momentos en que necesito hacer uso de ella, porque necesito, por ejemplo, pagarle a mis empleados. Entonces, el flujo efectivo también tiene una estructura. Entonces, mire que en esta primera parte, que va desde la utilidad neta después de impuestos, donde digamos, está el efecto de la depreciación, el efecto de aumentar las cuentas por cobrar, disminuir los inventarios, aumentar las cuentas por pagar, aumentar las deudas acumuladas, me va a dar un efectivo proveniente de la actividad operativa. ¿Sí? Se suman y se restan las partidas que no representan ni implicarán un desembolso de efectivo para hallar el efectivo verdaderamente generado en la operación. Luego, yo tengo también un flujo efectivo, pero no de la parte operativa, sino de las actividades relacionadas con la inversión. Entonces, tengo cuánto se aumentan mis activos brutos, fijos, los cambios en las inversiones patrimoniales, el efectivo que proviene de las actividades de inversión. Y entonces, esto se refiere al movimiento efectivo de las inversiones de la empresa en activos fijos y otras empresas. Y por último, tengo el de actividades de financiamiento, que se disminuyen los documentos por pagar, que aumentan las deudas a largo plazo, por ejemplo. Hay cambios en el patrimonio de los accionistas y hay dividendos pagados que provienen de las actividades de financiamiento o de un aumento neto del efectivo y los valores negociables. Entonces, esta última estructura del flujo de efectivo es un movimiento en la parte de la financiación de la empresa. Listo, y pues para ir cerrando como esta primera parte, pues están las notas de los estados financieros. Tenemos notas que explican el detalle de algunas cuentas relevantes en los estados, nos brindan información detallada con las políticas contables, los procedimientos, los cálculos, las transacciones, y con un tema de unos asuntos habituales. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento de ingresos, los impuestos sobre la renta, los desgloses de las cuentas de activos fijos, las condiciones de deuda y arrendamiento y las contingencias.